¿Cómo están? Soy Emanuel Ruiz, maestro y empresario. Seguimos con los videos del Centro de Integración, Capacitación y Estudios Profesionales y ahora venimos con el segundo video de esta serie y vamos a presentarles al maestro Guillermo Solís Sanzones. Guillermo, bienvenido. ¿Qué tal, Manolo? ¿Cómo te encuentras? Bueno, te platico más o menos la temática. Vamos a hacerte una serie de cuestionamientos, una serie de preguntas y nos vas a ir platicando sobre tu vida y Sí, claro. cómo has llegado hasta donde estás. Claro que sí, Manolo. Platícanos de tu vida. Bueno, pues para empezar, creo que todos tenemos diferentes facetas en el desarrollo de la vida y bueno, pues en la faceta en la que me estoy presentando contigo, pues es precisamente la de asesor, consultor e incluso instructor, ¿no? Bueno, pues vamos a decirle, esta pasión ahora por enseñar, por capacitar, pues nació hace algunos años, pero no fue sino hasta hace 3 años que me dieron la oportunidad de comenzar a dar clases a nivel universitario. Por ahí empecé con sábados y domingos, con una pequeña carga académica, con un pequeño grupo de 10, pero fíjate que tenían la ventaja de que eran trabajadores. Entonces iban con esa pasión por aprender, por esa pasión de profesionalizarse del título. Y entonces se hizo un muy bonito grupo, hicimos una muy buena interacción. Me tocó ser ahora sí que quien les diera la patada de inicio hacia la vida profesional ya con su título, porque pues ya estaban en el último cuatrimestre y pues se hizo bien. Y es cuando dije, ok, de aquí soy, me gusta esto, y empecé a buscar un poquito más de oportunidades en otros planteles, en lo que es la educación superior, pero particulares. Y bueno, pues de repente tengo 4 o 5 universidades a las cuales darles clase de diferentes materias. Personalmente pues soy abogado, licenciado en Derecho y licenciado en Relaciones Internacionales, pero bueno, tengo la experiencia de más de 20 años en el medio de comercio exterior y de aduanas. Entonces por ahí, por esa parte es donde empieza uno a impartir las materias o las asignaturas en diferentes universidades, ¿no? Porque bueno, pues el campo es un poquito amplio, ¿no? Ya de ahí pues la carga de académica pues llega a ser un poquito más grande o mayor que incluso lo que es pues las asesorías o todo lo demás. Empieza a demandarme un poquito más de tiempo y sobre todo a los pocos meses empecé a dar a nivel posgrado, me dieron la oportunidad, diplomado, y pues de ahí no he parado. Tengo 3 años que gracias a Dios no tengo vacaciones, diría uno, porque he tenido que estar todo el tiempo en activo. Las únicas vacaciones son las de diciembre, dijera uno, ¿no? Qué bueno, ¿no? Y más o menos, ¿no? Pues 24 y 31 porque nadie quiere trabajar, pero en lo particular, pues a veces por ahí hay una película que me gustan mucho las películas, tienen una parte verídica de la vida, y estaba viendo una adaptación de Sherlock Holmes, Enola Holmes, en la que precisamente a la actriz, no recuerdo su nombre, ella era catedrática y les impacta que tenía un auto de vapor, ¿no? En ese momento. Y les contesta, claro, pues es que tenemos que estar innovando, tenemos que estar con lo último, de lo último, como docentes, ¿no? Y por ahí, bueno, pues empezó también esa pasión por estar siempre con lo último en tecnología, con lo último en temas, ¿sí? Ahorita, pues, con lo de la pandemia, pues, te permite innovar, vamos a hacerlo así, en lo que no podías hacer dentro de un aula, ¿no? ¿Sí? Pero pues ahí en esa temática vamos, Manolo. Qué bueno, me da mucho gusto. Platícanos, ya nos platicaste tu contexto, tu entorno, Sí. ¿qué tanto cambió tu vida
en estos 3 años que comenzaste con la educación a comparación de cómo era antes? Fíjate que afortunadamente me tocó ser docente, alumno de mi generación, propio de mi generación, nada más que lamentablemente no pude concluir en cuando ingresé por cuestiones laborales. Después me pude integrar a una generación diferente como alumno y sentí mucho el contraste, ¿sí? De ser alumno de 18 años en universidad a ser alumno de 25, 26 años en universidad. Sí hay un paso enorme, un piso diferente, y luego cuando te enfrentas a hacer nuevamente, porque también no pude en esa oportunidad terminar, más adelante me volví a incorporar en un grupo, pero ya más grande, dices, una tercera generación diferente en contraste en cuanto a lo que es el aprendizaje, la clase, los maestros son diferentes, esto del aula invertida, donde el docente ya no es docente, ahora es asesor, y empieza a haber ese juego de técnicas pedagógicas. No es malo, no lo considero malo, pero cuando empiezas a ver los 3 escenarios o las 4 o 5 las que empieza uno a ver, porque, bueno, pues esta nueva realidad que estamos viviendo, pues es otra generación, otros medios pedagógicos de aprendizaje, y finalmente entiendes que la construcción del conocimiento es complejo, y cuando tenemos la oportunidad de tomar, porque hemos sido compañeros tú y yo en algunos cursos como docentes, pues de alguna manera vemos que hay otras técnicas todavía más estudiadas para realizar la cátedra, ¿no? Así es. Sí. Vamos a adentrarnos un poquito más Sí, en claro. tu vida. Tu niñez. ¿Qué extrañas de tu niñez? Fíjate que hace unos años que he determinado un poquito como que olvidarme de mi niñez. Luego me arraigo mucho a lo vivido y creo que hay que a veces soltarlo para empezar. Lo que me arraiga un poquito todavía eso es mi hijo. Tengo un pequeño de casi 11 años y bueno, pues veo muchas cosas en él que pues yo viví. ¿Qué extraño? Pues creo que como todo niño que tuvo la oportunidad de convivir con sus abuelos, creo que eso es lo que más extraño, la vida con los abuelos, ¿no? Mis 4 abuelos, nada más que no se lo digo a mis primos, pero fui el consentido de los 4, y entonces esa atención, ese cariño que te dan los abuelos, creo que eso es lo que nadie te lo va a quitar, ni nadie se le va a olvidar esa parte de su niñez, ¿no? Y bueno, pues, pues uno crece y también hay que entender que cambia uno también. También tuve la oportunidad de convivir mucho con algunos tíos, hermanos de mi padre, y porque no hay mucha diferencia tampoco de edades, fue una buena relación, mucha atención y todo, y pues ya vas creciendo y ya después esa relación ya no es idéntica, ¿no? Ya no es como antes. Sí. Te digo, eso es lo único que puedo yo decir que extraño, ¿no? Esa relación, esa parte bonita de la niñez. En el plano del emprendimiento, lo que has hecho como emprendedor, como empresario, ¿qué es lo que puedes resaltar? Mira, afortunadamente en la parte empresarial, ahora sí que me he desenvuelto empecé con un negocio familiar o en el negocio familiar, y después tuve la oportunidad de emprender, no fue con mucho éxito, regreso a querer emprender en otro proyecto, tampoco tuvo mucho éxito. Y creo que lo más difícil como empresario es ser consciente de que no todo en la vida es victoria, o que no a la primera vez le vas a pegar. Creo que lo mejor que puedes hacer es creer que el mejor negocio, la mejor empresa de tu vida, pues eres tú, ¿sí? Y entonces esa satisfacción que te lleva
el hecho de comunicarle, en este caso a los jóvenes, ese nivel de aprendizaje es bueno. Yo me he tocado dar clases de emprendimiento precisamente en el desarrollo de las bases legales de las empresas y demás, y pues sí les digo, espérense, el hecho de que aquí yo les enseñe emprendimiento, venga otra universidad y les enseñe emprendimiento, son las bases. La realidad es el mercado, la realidad es sus aptitudes y sus actitudes hacia esas empresas. ¿Qué puede ser, por ejemplo, como abogado? ¿Yo qué puedo decir que como empresario? Pues las asesorías, ¿no? Ese es mi negocio, ¿no? Brindar asesorías, capacitarme, ¿sí? Porque eso es lo más importante, siendo cirujano, médico, catedrático, abogado, hay que estarse capacitando constantemente porque esa es tu materia prima que vas a transformar precisamente en un producto hacia los jóvenes, hacia tus clientes. ¿Sí? Vaya, esa es la parte más importante que tiene uno que hacer como empresario, seguirse preparando constantemente. ¿Sí? ¿Qué es lo más gratificante que has hecho en tu vida? Lo más gratificante que he hecho en mi vida, creo que darme cuenta que iba en mal rumbo. Creo que todo el mundo hemos pasado por esa etapa en la que dice uno, ¿por qué me está yendo tan mal, ¿no? Y empezarse a victimizar, ¿no? De todo el mundo contra mí y todo. Pero en el momento en que tú reaccionas y dices, ¿sabes qué? No es por aquí. Hay que tomar las riendas y empezar a satisfacer las necesidades incluso de otros, ya no las propias. Eso te lleva a una gran satisfacción, ¿no? Por ahí tuve la oportunidad de estar también en un intento de vida política, y fue bueno, fue gratificante, conocí a muchísima gente de todos los estratos sociales, de todo Veracruz, tuve la oportunidad de andar por todo Veracruz, todo el municipio, y vaya, te das cuenta que lo que vives o lo que te pintan los libros o lo que te pinta la escuela no es nada comparado a la vida real, y esa es la mayor satisfacción que también te da. ¿Tu mayor manía? Mi mayor manía es no estar en paz. Siempre estoy buscando, innovando, aprendiendo. En diciembre por ahí te platicaba, ¿no? Que me enfermé de COVID, y en lugar de quedarme, bueno, sí, los primeros días me sentía muy mal, pero de ahí tuve la oportunidad de autoaprender programación, a lo mejor algo que no tenía yo nada que ver, pero me esforcé un poquito. Y mi manía es esa, nunca estar detenido. Me levanto muy temprano a seguir trabajando, duermo temprano todavía, cuido mucho mi sueño. Creo que también esa es una buena manía, cuidar tu sueño, porque una mente cansada no piensa, una mente seca no piensa, y entonces eso es una gran manía, no estar detenido, pero también cuidarme en ese sentido. ¿Con qué adjetivo te describirías? Híjole, por ahí hace unos 2 años alguien me dijo que eres muy pragmático. Y me sacó de onda su expresión, y analicé un poquito y digo, sí, efectivamente tengo siempre le busco también muchos recovecos o salidas a las cosas, ¿no? Y entonces, pues, vamos a ponerlo así como pragmático, ¿no? Si tu vida fuera una película, ¿cómo la titularías? Si mi vida fuera una película, ¿cómo la titularía? Pues creo que como es, vida, simplemente. ¿Qué opinas de las nuevas generaciones? Con el tema de las nuevas generaciones, en cuanto a cuestiones sociales,
sí es cuestionable muchas cuestiones, pero, ahora sí que muchas cuestiones, pero también nosotros hemos tenido que leer mucho de las cuestiones que se dan en las anteriores generaciones, ¿no? Digo, nosotros vivimos una generación, somos de la misma, y nos ha tocado vivir, pero también hay que entender que la apreciación de esa generación ha sido diferente por las generaciones más avanzadas. Y que nosotros los vemos también con diferente perspectiva. Y nosotros vemos a los que están, ahorita somos creo que 4 o 5 generaciones al mismo tiempo, dependiendo ahí los sociólogos y psicólogos que están estudiando esa parte, ¿no? Es diferente la perspectiva, no somos idénticos, en nada somos idénticos. Hemos permitido mucho el crecimiento de las nuevas generaciones, como las generaciones anteriores nos permitieron experimentar muchas cosas, y tal vez la generación anterior a los que serían los baby boomers, no, los anteriores, X baby boomers, okay, también fueron muy permisivas. Aquí hay muchos factores. La longevidad, ¿sí? O sea, son más longevos, por eso les ha tocado convivir más con nuevas generaciones, y eso también en el psique, en la cuestión psicológica les impacta, ¿sí? Y tenemos que entender que para ellos a lo mejor no estaba predestinado que estuvieran conviviendo con 3 generaciones abajo, ¿no? Sin embargo les ha pegado. O sea, esa convivencia misma ha generado una situación de encuentros que no podemos decir que están tiradas a la basura esas generaciones. Al contrario, van a vivir cosas completamente diferentes a las que nosotros, como lo que estamos viviendo ahorita con la pandemia. Creo que es el mejor ejemplo, ¿no? A las generaciones, 2 generaciones que estuvieron atrás de nosotros, podríamos decir, pues lo que les cambió la vida fue la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? O si estuviéramos en Estados Unidos, la guerra de Vietnam, etcétera, ¿no? O el movimiento del 68, que también vino a ser un parteaguas en la sociedad mexicana. Todos esos factores externos vienen cambiando, aunque digamos, bueno, pues venían con este comportamiento, con esta madurez. Creo que los factores externos te hacen madurar o bien tomar otro rumbo para las nuevas generaciones. ¿Qué le dirías a los chavos? Eres un ejemplo en cuanto a constancia, en cuanto a capacitarte constantemente, actualizarte. ¿Qué les recomendarías? Hay sonadamente una mentalidad de injusticia de los chavos nuevos porque no les va a tocar pensión, porque no tienen las facilidades que tuvieron las generaciones anteriores. ¿Qué les puedes decir? Miren, yo siempre les recomiendo mucho que abran los ojos. Nadie les puede decir lo que tienen que hacer. Es más, a nadie nos gusta que nos digan lo que tenemos que hacer. Escuchamos a lo mejor inconscientemente, pero así como voy a hacerlo, no. Les va a llegar un golpe de realidad, y tal vez sea esa generación, se conviertan en una generación del eslabón perdido, ¿sí? En el que precisamente tal vez a ellos no les toque componerlo, sino a la que sigue. Tal vez sirvan de ejemplo, no lo sé. O tal vez al final compongan muchas situaciones. No estoy en contra de lo que están haciendo y demás. Al contrario, siempre motivo y trato de orientarlos, asesorarlos. Dense cuenta cuántas horas destinan a qué, ¿sí? Si es para tirar hate, como dicen, pues lo único que van a hacer es vivir en hate, ¿sí? Si están creciendo para ustedes, pues adelante, crezcan para ustedes. Lo que siempre les recomiendo, levántense temprano, empiecen a darse cuenta de cómo está el entorno, ¿sí? Hace algunos años cometí la bobería, pues estaba de moda darle un
una tableta a mi hijo mientras venía en el coche. Y en un momento dado le pregunté, oye, ¿para dónde vamos? Y él estaba embobado en la tableta. Cuando me di cuenta que le estaba yo haciendo un daño porque lo estaba centrando o estaba enfocándose en algo que no tenía interés completo, se lo quité. Y ya ahora, pues ya sabe a dónde vamos, ya sabe los rumbos, etcétera. Ya se percata de cómo está alrededor, de cómo está el mundo. Y eso es lo que tienen que hacer las generaciones de hoy, darse cuenta. No tanto como que para que lo ataques, o sea, no tampoco es motivar para que ataquen esa cuestión que estás viviendo, sino para que lo concienticen de que pueden vivir una situación peor si lo permiten. ¿Sí? Nada más que aquí viene una cuestión, considero, con la cuestión de los derechos humanos, en el cual se ha fomentado mucho la voz, voto y demás, en el que precisamente pudieran estar exagerando las medidas, ¿no? Porque también no sabemos, hoy ponen una medida y no sabemos la reacción, pero ya están apuntando o ya predicen o predisponen a qué es lo que va a suceder cuando todavía ni sucede. ¿Sí? Y a lo mejor yo les digo, espérense, tranquilos, paciencia, vean cómo reacciona la situación y después vemos. No opinen, incluso no hagan rabietas mucho antes de que una consecuencia suceda. Ya para terminar, Guillermo, la capacitación virtual. La capacitación virtual. Fíjate que tuve la oportunidad de estudiar la maestría en el formato virtual. Claro, hace varios ayeres, nada que ver con lo de hoy. Con computadoras mucho más lentas, con una conexión de internet mucho más lento, con muchas limitantes, podríamos decirlo. Hoy por hoy encontramos herramientas virtuales muy buenas. Sin embargo, el problema más fuerte es capacitar al docente. Esa oposición, esa resistencia que a veces denotan, es lo que no hace que crezca, ¿no? En el tema de los abogados, fíjate que es donde más he visto esa resistencia, ¿no? Tal vez en otras licenciaturas se pudiera ver un poco más de flexibilidad, pero lo que son médicos y abogados, ¿por qué? Porque somos más lectores, ¿sí? Somos menos visuales, necesitamos leer. Necesitamos incluso, las generaciones de hoy buscan, aun cuando les das la ley en PDF, buscan el papel, o la doctrina la buscan en el papel. Y es que también tiene su arte, su magia, los libros en papel, ¿sí? A mí me encanta la lectura en PDF, ¿no? En tableta y demás, pero de repente también necesito el papel para sentir que estoy aprendiendo. Claro, a mí me tocó hacer compras de libros y ahí tengo una biblioteca entera junto con mi hermano, los dos somos abogados, y él peor porque él siguió comprando libros, yo sí comprando por internet, ¿no? Pero ese contacto con lo material todavía hay que mantenerlo. Por ahí hay ciertos instrumentos. Ahorita estoy desarrollando una materia que se llama Mercantil 2, Derecho Mercantil 2, en la que estamos viendo instrumentos como es el cheque, como es la letra de cambio, que pues ya están tendientes a desaparecer. Entonces, ya estamos a nada, ¿no? ¿Qué es lo que sigue? Bueno, pues precisamente entender lo que es el comercio electrónico, lo que son la transmisión de datos y todo eso. Y esa parte hay que trabajar mucho en las generaciones nuevas en el entendido de que en el nivel básico o medio superior, los algoritmos, ¿sí? Cosa que veo que últimamente no vieron en los programas, que a nosotros por ese paso que teníamos que dar con los sistemas computacionales, pues tuvimos que aprender, ¿sí? A desarrollar o a programar
un poquito, ¿no? A lo mejor MS2, ¿no? Un poquito de MS2. Y hoy por hoy, pues eso no se da, ¿no? Ya está un poquito más digerido, pero siempre hay que buscar la parte básica. Y en cuanto al desarrollo hacia las plataformas digitales, lo más importante es capacitar plenamente al que vaya a instruir, ¿sí? Seguir creciendo en esa parte, no detenerse, pero esto es una cuestión entre vocación, necesidad, trabajo y demás, y es donde entra a veces uno en conflicto. ¿Para qué me va a servir a mí como docente o para qué me va a servir a mí como instructor saber esto? Y esa parte es la que nos cuesta un poquito más trabajo. Ya teniendo eso y tal vez una pequeña inversión en equipo, pues ya puedes dar una clase un poquito mejor, ¿no? No tan diferente de lo que fuera un aula, porque si hay una duda de una palabra, pues agarras, le das un clic ahí mismo y te da la definición, cosa que pues en un aula, pues ni modo que andes cargando toda la enciclopedia, ¿no? O terminas consultando en el celular, que para el caso es lo mismo, ¿no? Que si lo haces en la computadora. Personalmente yo grabo todas mis clases desde que empezamos hace más de un año y pues ahí están. Como les digo, ahí están. ¿Tienen dudas? Ahí están los videos. ¿No entraron a la clase? Ahí están los videos. No hay nada que los detenga. Yo personalmente ahorita estoy tomando no me pude inscribir a un curso, sin embargo está abierto, parte de la Suprema Corte, y estoy tomando el diplomado y son 6 horas a la semana. No voy a recibir nada más que el conocimiento ahorita. Ya después a lo mejor me inscribo en otro periodo para poder seguir. Pero eso es la parte que nos cuesta mucho trabajo romper como maestros y que se lo transmitimos finalmente al alumno, al estudiante, y eso nos provoca mayores conflictos. Para terminar, Guillermo, una reflexión, una frase que quieras decirles. Una frase. Hay siempre una frase que incluso tú cuando me tocó darte clase les ha gustado mucho. Desarrolla una pasión por aprender. Si lo haces, nunca dejarás de crecer. Así es. De Anthony J. DeAngelo. ¿Sí? Esa es una de las frases que más me ha acompañado desde hace 3 años y creo que me seguirá acompañando porque si nos encontramos esa parte, ese gusto por aprender, pues va a ser bien fácil educar, ¿sí? Y para nosotros mismos crecer. Muchas gracias. A ti, Manolo. Muchas gracias. El Centro de Integración, Capacitación y Estudios Profesionales les agradece.